La Habana en bicicleta. Este es el exitoso emprendimiento de Naivis Díaz, ingeniera industrial cubana, marinera, empleada pública y mecánica y sobre todo una soñadora que no acepta imposibles. En el año 2014, Naivis fundó el primer taller de bicicletas particular de la isla. Las expertas mujeres que se le midieron sin temor a un oficio que muchos y muchas consideran es asunto de hombres. 9 años después cuentan con 4 talleres especializados en bicicletas en la ciudad de La Habana, más de 400 bicis para cicloturismo y el primer sistema de bicis público de Cuba. Yo siempre nos defino que nosotros somos como una cadena de una bicicleta. Si usted mira todos los eslabones, son iguales, están al mismo nivel, están unidos, están engranados. Falla uno y falla la bicicleta, claro. Se para la bicicleta. Claro. O sea, yo siempre uso esa analogía porque verdaderamente nos define a nosotros que somos un proyecto que tenemos cero tolerancia a ningún tipo de discriminación. Hoy en Fuerza Latina, el proyecto que desde hace 20 años pedalea Naivis con la colaboración de mujeres y hombres que reconocen en la bicicleta un medio de transporte, de ingreso, de diversión y de cuidar el planeta. Naivis, hace años Fuerza Latina quería llegar a Cuba y qué rico llegar aquí al Paseo del Prado y prácticamente en bicicleta con tu historia. Gracias por recibirnos en Fuerza Latina. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad es tremendísimo honor poderlo recibir. Yo quiero que nuestra audiencia venga a montar en bicicleta. Antojemos a nuestros televidentes el Paseo del Prado, el Morro. ¿Dónde estamos en este momento? Mira, estamos en La Habana Vieja, es un lugar espectacular que ha sido restaurado, es una parte de la ciudad hermosa y que además, y que de verdad tiene otra vida, es cálido y al mismo tiempo es medio cosmopolita porque van confluyendo todas culturas diferentes. Y bueno, aquí a menos de 100 metros del Prado estamos muy felices en este sitio. Aquí muy cerca, si salgo a la puerta veo el mar y con esta inspiración quisiera que me contaras la historia de esa niña que nace en la Isla de la Juventud. Y yo no sé si aprendiste a montar en bicicleta antes de caminar. Nazco en La Habana, pero al día y medio o algo así me llevan a la Isla de la Juventud. O sea, pero para mí, yo digo, todo el mundo, ¿de dónde tú eres? Yo soy de la Isla de la Juventud. Okay. No, yo soy del campo, como decimos en Cuba. No, yo vengo del campo. Bueno, la Isla de la Juventud es una historia espectacular porque era en la década del 70 que iban a todos los jóvenes y le daban una posibilidad de habilitar un sitio nuevo, un destino nuevo en Cuba, con nuevos trabajos, nuevas casas, todo. Y le daban la oportunidad de tener sus familias y hacer sus vidas allí para poblar la Isla de la Juventud. Y esa es la historia de mi mamá. Y ahí estuve por 15 años de mi vida. Por tanto, cuando abro los ojos con plena conciencia, 4 o 5 años, estaba en la parrilla de una bicicleta de mi mamá, hacia un sitio, hacia otro, y con 4 años aprendo a montar bicicleta. Fotos el recuerdo. Mira, estos fueron unos carnavales en La Fe. Mírate a ti ahí. ¿Qué tenía? 4 o 5 años. Sí, unos 5 años. Mira qué linda. Tú entonces pedaleas y pedaleas en la Isla de la Juventud y llega la posibilidad de venirse a La Habana. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ahí vengo a estudiar al preuniversitario aquí en La Habana, un pre de ciencias exactas, se llama Vladimir Ilich Lenin, era un pre donde venían estudiantes que tenían que hacer un esfuerzo desde el punto de vista académico, pero nos especializábamos en física, química, matemática. En mi caso fue en física. Vengo a este pre de ciencias exactas durante 3 años que era becado ya. O sea, vienes y duermes en un sitio, es totalmente fuera de tu casa, y en aquella época era por 11 días. O sea, era pleno periodo especial, estamos hablando del año 91. Claro. Estaba por 11 días aquí, luego a los 11 días me iba a la isla, a mi casa,
¿Cuánto se demora uno desde aquí de La Habana hasta la isla de La Bueno, Juventud? en barco nos demorábamos casi 6 horas. Ok. Era un ferry que teníamos, era 6 horas. Era salir de la escuela 6 horas, llegar a la isla, estar el fin de semana con mi mamá, con mi familia y después volver. regresar. Y ahí empiezo poco a poco a traer mi bici a La Habana para empezar a conocer los fines de semana que me quedaba en La Habana, empezar a conocer la ciudad en bici. ¿Qué tan distinta se veía esta ciudad hermosa, llena de contradicciones, Sí. pero hermosa, mirada desde esas dos ruedas? Yo hablo mucho hoy con mis colegas y con mis propios colaboradores acá en el emprendimiento. Ustedes son de La Habana, ustedes no conocen La Habana. La gente del campo somos los que conocemos La Habana, porque yo me monté en bicicleta desde casi 15, 16 años que llego aquí a La Habana y descubro La Habana entera. Cómo llegar de un municipio a otro por la vía más corta y más segura también. Increíblemente en aquella época teníamos ciclovía, hoy las hemos perdido. Es una pena que las hayamos perdido porque, por ejemplo, una ciudad como no la puedes conocer de ninguna manera, que mejor que andando y mucho mejor que en transporte público y ni hablar que de transporte privado que todos conocemos. Entonces, era contradictorio como hoy, digamos, las generaciones actuales no conocen eso, no han podido disfrutar de eso. Pero bueno, estamos trabajando ahí también, haciendo un empuje a todas las entidades gubernamentales para ver si podemos rescatar la Pero ciclovía. entonces, tú dices, me vengo con la bicicleta a La Habana y empiezas a conocer esta ciudad, Sí. vas estudiando ciencias exactas, física, y aparece esta oportunidad de entrar en el sector privado. Estando en la universidad, que seguía vinculando mucho el deporte con las ciencias, lógicamente, me hago ingeniera industrial, comienzo en el, digamos, servicio social, que es como se llama acá en Cuba. Este periodo que terminas en la universidad hace como una especie de prácticas en algún lugar. A mí me tocó en el turismo, en Cayo Largo, que es un destino turístico importante, hermoso. lindo, precioso, hermoso, con unas playas espectaculares. Entonces, seguía haciendo un poco de deporte, seguía nadando, seguía montando bicicleta, todo, pero ya dirigida a 297 trabajadores, que fue mi primera experiencia con 24 años. ¿Cuál era el secreto para poder lograrlo siendo tan joven, con todo lo que eso implica de vientos en contra? Buscar los mejores en las especialidades y que trabajaran conmigo. Todos tenían más de 30, 35, 40 años, con más de 15, 20 años de experiencia. Y ustedes trabajan conmigo. ¿No te asustaba tener gente más calificada que tú alrededor? Para nada. Yo tenía simple 24 años y me respetaban muchísimas personas que me doblaban casi la edad y me decían, ingeniera, sí, lo que usted nos diga. Bueno, me impactaba, pero echábamos para adelante, éramos un equipo y ahí trabajé 2 años con ellos. Okay. Hasta que regreso a La Habana ya a trabajar, sigo en el mundo, vinculada al mundo del turismo. Entonces se me presenta la posibilidad de irme a trabajar de marinera como jefa de recursos humanos, pero de un crucero. Haces un crucero, Sí. conoces otros países, tengo 14. entendido 14 Sí. países. En varios países en Europa, incluso en Latinoamérica, ya empezaba a ver que era un sistema de bicicletas público, por primera vez lo vi en esos viajes, ¿no? Y entonces eran ya los años 2007, habían pasado casi 7, 8 años desde que empezaba aquella transformación en Cuba, ¿no? Y me doy cuenta, digo, ojo, este es el futuro de Cuba. No sé cuándo llegará, pero este es el futuro de Cuba. Es justo en el año 2013 que empieza a abrirse el tema del emprendimiento, las posibilidades de hacer otros puestos de trabajo. Y es justamente cuando se me ocurre hacer un taller de bicicleta. Y empieza además una puesta en práctica de otra pasión que tenías, que era la mecánica. Háblame de ese acercamiento a la mecánica. Sí, a ver, en aquella época era más el amor a la bici y dije, mira, que veo en el listado que dice mecánico de bicicleta. Digo, bueno, y abrir un taller de mecánica de bicicleta, ¿por qué no? Buscar a alguien que sí sea especialista en el tema, que sepa, lógico, y lo mío es dirigir al final, lo mío siempre ha sido dirigir. Dije, bueno, si he dirigido 297 trabajadores, puedo dirigir perfectamente un emprendimiento que rompa todos los esquemas, que era
una mujer dirigiendo un taller de bicicleta. Pero da la suerte de que la primera persona que trabaja conmigo es una mujer también. Ok. O sea, es una chica también. Había sido ciclista profesional. Magnífico. Va a arreglar bicicleta y yo soy como quien dirijo el proceso. Lógicamente, me tocó ser su primera ayudante de mecánica de bicicleta. Y ahí aprendo yo de mecánica de bicicleta como Dios manda, ¿no? Ok. De verdad. Empezó la gente a decir como que era un taller de mujeres. Y los hombres, que hoy sigue siendo casi el 70% de mis clientes, les llamaba la atención. Oh, un taller de mujeres, vamos allí ¿Qué a ver qué decían? tal. Buenas, y decía, buenas, con el mecánico. No, somos nosotras. Bueno, a ver. ¿Crees que había incredulidad? Bueno, es que tengo, sí, al principio siempre había un poco, ¿no? Bueno, es que tengo un ruido, no, eso es un problema en el eje trasero, eso es un problema con tal, más cual, todo muy técnico, ¿no? Bueno, eso es quizás la biela, pero es quizás también puede ser los balines, quizás. Entonces, ya empezaba a dar respuestas técnicas y decía, pues les dejo la bicicleta. Ah. No existía un pañol pintado de blanco en ningún sitio, no existían las herramientas organizadas, no existía el personal en uniforme, mucho menos existía un servicio de postventa y un servicio de diagnóstico a la bicicleta. Y esa garantía y esa tranquilidad le dábamos a los clientes, que el cliente llegaba, dejaba su bicicleta y se iba. Cuando terminen, o sea, esa confianza. Es sí, los en un ciclistas sitio. convencidos, que yo Sí. tengo muchísimos amigos, o sea, dejan la hija pero no la bicicleta. Exacto, exacto. Nosotros no soltamos la bici nunca. Aquí tenemos fotos de la cama, la bici en la cama. O sea, es así, ¿no? Llegan extranjeros a Cuba con sus bicis. ¿Por qué no intento de alguna manera ahorrar y comprarle las bicis para empezar a hacer cicloturismo? Porque le empiezo a preguntar cuánto les cuesta traerla y me decía, no, lo ideal sería rentarla en Cuba. Y yo, pero bueno, si nosotros tenemos la fortaleza de arreglar las bicis y mantenerlas, aunque sean viejitas, mantenerlas en buen estado para que los clientes hagan cicloturismo, vamos a entrar en cicloturismo. ¡Qué delicia! Y empiezo con eso y empiezo a comprar la primera bici, la segunda, la tercera, hasta que llego casi a 20 bicicletas, ¿no? Que me costó muchos años comprar 20 bicicletas. Naivis, pero antes de que nos cuentes todo este emprendimiento, hay otra persona muy importante que le ha inyectado mucha energía a la que tú ya tienes, que es tu pareja, que además dentro de poquito van a ser mamás, familia. Sí. Cuéntanos cuándo aparece y cómo la convences de vincular. Ariana llega a Velocuba hace unos años. Había trabajado en talleres de mecánica de motos. Ok. Pero es una persona que hace muchas cosas manuales. O sea, Ok. Su papá, que hace plomería, hace de todo. Su papá, que es una persona brillante, desde pequeñito la enseñó a hacer. Yo creo que quería tener un hijo varón, creo. Algo así. Y resulta que le sale una hembra y a la hembra le enseña de todo. Y ella, cuando llega a Velocuba, ya conocía de Velocuba por la televisión. Y alguien le había dicho, ¿viste ese emprendimiento? ¿Se parece a lo que tú eres o algo tal que te gusta? Las cosas, embarrarte de grasa. Te voy y a tal. interrumpir porque sí vale la pena señalar Sí. que a todas nos deberían de enseñar esa Sí, autonomía, así manejar, mismo armar, a es. desarmar, a arreglar, a componer, como se dice aquí en Cuba. Así mismo es. A resolver. Mira, lo hemos hecho con talleres. Hacemos, de hecho, talleres para mujeres. Vengan mujeres. Y a veces le decimos, bueno, las uñas largas te van a molestar un poquito al inicio, pero bueno, lo vas a hacer. Y ya cada vez están sumando más mujeres que quieren ser autónomas en la carretera, de echarse aire, de que si se le cae la cadena no ha pasado nada, nadie se ha muerto. La cadena se vuelve a poner y no sé, ciertos determinados detalles. Chicos, recuerden, cuando terminen ahí, hacer la limpieza de aquellas 2 bicicletas y las primeras 4 firmeadas. Y en la primera hay que afilarle la ceja. Ok. Lógicamente, Ariana llega a Velocuba hace unos años, conoce el emprendimiento, nos hacemos amigas, hicimos un feeling ahí interesante y poco a poco empezó la relación y ya casi vamos a tener un bebé. ya vamos a tener una un bebé, una bebé, recién conocimos el sexo y bueno, ya nos casamos también. Y yo creo que le van a enseñar a montar en bicicleta antes de que Definitivamente. diga mamá. Exacto, ¡Qué maravilla! exacto. Bueno, yo sí quiero que lleguemos a hablar del sistema público Sí. de bicicletas Sí. y obviamente del emprendimiento. Sí, Pero yo quiero hacerlo montando en bicicleta. pues vamos que ya vamos tarde.
Bueno, Naivis, algo que habías omitido decirnos es que íbamos a pedalear a 36 grados de Lo temperatura. siento, de verdad, sí, a 36 grados. Récord para verano en Cuba. Pero la bicicleta ayuda a sentir la brisa aquí en el malecón de La Habana. Definitivamente inolvidable. Naivis, pero el sistema público de bicicletas, cuéntanos cómo logras cristalizar ese proyecto y qué ha significado para La Habana. Ya llevamos 2 años y un poco trabajando, de que nos hacen una entrevista por un periódico y entonces lo ven las personas que dirigen La Habana Vieja. Acá lo ve la oficina del historiador de la ciudad. Y pues nos convocan a que nosotros podamos dirigir y administrar el primer sistema de bicicletas públicas de La Habana. Aquello era Reto. sí, claro, era un proyecto piloto y comienzan estas alianzas que verdaderamente son muy importantes para el sector privado y estatal. Claro. La oficina del historiador es espectacular en eso, tiene un montón de experiencia. Y mediante proyectos de colaboración empieza a buscar las bicicletas. Las primeras fueron 60. Abrimos... ¿Cómo llegan las primeras? Las primeras llegaron del País Vasco, llamado País Vasco, o sea, en España. Ajá. Llegaron a través de un proyecto que se llama Tecnalia, logró traer las primeras 60 bicicletas, después 14 bicicletas, después tuvimos otro proyecto que vino de Suiza, 200 bicicletas. Al principio todo el mundo pensaba que se iban a perder las bicicletas, Claro. pero no. Las bicicletas hemos mantenido un control sobre ellas y la gente nos ayuda, los mismos clientes nos ayudan. Ay, Hola, mira, si hay un cliente haciendo algo indebido con la bici o tal, nos ayudan. Y poquito a poco la gente fue cogiendo más cultura de usar la bici, de entregarla, de cogerla en una estación y entregarla en otra. ¿Cómo se trabajó en la creación de esa cultura? Mira, hemos trabajado bastante, incluso quería yo que la tercera edad, aquellas personas del periodo especial, regresaran al mundo de la bici. Y me era complicado. Y entonces dije, no, pues vamos a hacer una psicología inversa. Vamos a empezar a hacer con nuestro sistema, empezar a traer niños, a hacer actividades. Y los niños luego me han traído a los padres y a los abuelos. ¡Ay, qué lindo! La gente lo usa para llevar los niños a la escuela, para hacer los mandados, como le decimos acá en Cuba, que son las compras. Hay gente que usa las bicis para trabajar y cogen la bici por 2, 3 horas y van y hacen un trabajo de mensajería en una pizzería, en un restaurante y luego entregan la bici. Y ya su dinero del día se la ganaron utilizando una bicicleta pública. Bueno, y tú estás fresca como si no hubieras montado en bicicleta, que no hubiéramos caminado aquí en el Paseo del Prado, que no le hubiéramos dado casi la vuelta a la isla en la bicicleta. ¿Cómo haces? Yo aquí toda acalorada, sudada, los colegas riéndose de mí. Acostumbrada. Si fueran 30, 40 kilómetros, bueno, ya veríamos, pero no, así, normal. Estábamos hablando de ese trabajo social y ese trabajo que haces con los niños, pero ahí hay algo también que yo creo que marca un punto muy importante y es la escuela de ciclomovilidad. ¿Qué es? En esta escuela de ciclomovilidad no solamente aprenden a reparar bicicletas, ahí salen con conocimientos de mensajería porque hacemos sistema de mensajería. Ya estamos llevando los productos de un sitio a otro. Nos están solicitando muchos emprendimientos privados y emprendimientos estatales. Nuestro primer cliente fue la oficina del historiador. Vendían las cosas de las tiendas y nosotros online durante el COVID, que fue una etapa que comenzaron mucho las ventas online, y nosotros empezamos a distribuir sus productos. Así empezaron otros emprendimientos a solicitarnos que nosotros le lleváramos la mensajería de sus productos. Todas las personas que están dentro de Velocuba, aprendes de mensajería, aprendes de venta en las estaciones de bicicletas públicas, aprendes de mecánica e incluso dentro del proyecto de ese curso, aprendes de administración.
acabamos de terminar la 9ª edición. Ya se han graduado más de 150 personas en esta escuela de ciclomovilidad, específicamente en los talleres de reparación de bicicletas. Pero Cuba es como una familia, donde hay una horizontalidad, todos estamos en un mismo nivel desde el punto de vista del trato. Por supuesto, hay quien tiene mayores responsabilidades o distintas responsabilidades y todo eso se maneja de una manera, pero sí uno se siente a gusto. VeloCuba es un reto diario, personal y profesionalmente. He avanzado muchísimo, he aprendido a tener más empatía con las personas porque trabajamos con personas discapacitadas de todo tipo y eso también me ayuda mucho al día a día. VeloCuba es como un extracto de la sociedad cubana en un pequeño espacio y eso hace que uno también cambie. En donde más se ha proyectado mi cambio, yo pienso que ha sido en mi humildad. He ganado mucho en humildad, he ganado mucho en sensibilidad. He madurado mucho como mujer, como persona. O sea, me siento poderosa, muy independiente y capaz de hacer cualquier meta que se me ponga en el camino. Ya yo no veo metas lejanas, todas las veo alcanzables y he ganado en una familia. Y estamos viendo en este momento una bicicleta que no solamente, digamos, es un ejemplo de creatividad, de inteligencia asertiva, de practicidad, sino también de ternura. Las bicicletas en bambú. ¿Cómo surge esta idea? Sí, a ver, no hemos logrado en esta segunda etapa, después del 2000, tener muchas bicicletas en las tiendas para vender, incluso para dar, como durante el periodo especial. Sí, había un trabajo en función de que la gente usara bicicleta. Entonces ahora es más costoso adquirir una bicicleta. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacer bicicletas para que la gente monte bicicleta? Bueno, en Cuba no hay aluminio, no hay acero inoxidable. ¿Cómo hago? Entonces empecé a investigar y veo que en Asia, desde hace más de 15, 20 años, se hacen bicicletas de bambú. No, pero ustedes son imparables. Y entonces dije, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer en bicicletas de bambú? Y empiezo a investigar con los expertos en temas agrónomos en el país y descubro que hay 28 especies de bambú en Cuba y que hay, incluso en Cuba tenemos las especies con las cuales se están haciendo las bicis en áreas como en México, en Colombia se están haciendo bicis de bambú. Y dije, bueno, ¿y por qué acá no podemos hacer las bicis de bambú? Claro que vamos a hacerlas. Y empecé con la idea de bicicletas para adultos, pero ya incluso hemos hecho de niños, claro. Esto ha sido posible gracias a un concurso que ganamos el año pasado. Nos ganamos un pequeñito financiamiento y con ese dinero dijimos, pues lo que vamos a hacer es escuela. No vamos a fabricar bicicletas, porque en todo emprendimiento de lo que se trata es de la sostenibilidad. Claro. O sea, ¿cómo lo continuamos? Espérate, el punto 1, ¿cuál es? La capacitación. Vamos a capacitar personas y cuando tengamos 4 ediciones, acabamos de terminar en el día de ayer la 3ª edición. ¡Qué maravilla! Y de hecho esta edición fue súper especial porque se graduaron 17 personas de la comunidad sordo. Las personas que normalmente montamos bicicleta, siempre tenemos como que en la mente la filosofía del medio ambiente y de saberlo cuidar. Entonces, además de eso, encontrarte con la posibilidad de poder de hacer una bicicleta ecológica
como las bicicletas de bambú, es algo sorprendente. Transformo así para que este entre un poquito de ambos lados y tú puedas tener cómo agarrar. Naivis, porque estás trabajando no solamente por Cuba, no solamente por La Habana. Si tú piensas, lo que estás pedaleando es una América Latina en la que cada vez utilicemos menos combustibles que contaminan, en la que cada vez más familias, niños, niñas se transporten en bicicleta y en la que en todos los países se haga realidad el matrimonio igualitario. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pedalear tantas cosas con tanta pasión y muchísimas gracias por haber estado en Fuerza Latina. Muchas gracias a ustedes. Es un placer para mí.